Sin embargo, el tema de la seguridad ha dejado de ser el que más preocupa a las familias mexicanas. De acuerdo con la encuesta levantada en Facebook, a 16,412 personas residentes en México, mayores de 18 años, entre el Jueves y domingo, 8 y 11 de octubre, la encuesta de México Elige, la encuesta de octubre, y un gusto tener hoy aquí en el estudio al director de México Elige, a Aldo Campuzano, director, junto con Sergio Zaragoza. Bienvenido, Aldo, como todos los meses. Gracias, encantado de estar aquí. Saludos a todo el auditorio. Comenzamos con ese tema, principal problema de las familias mexicanas. Bien, perfecto. Bueno, se ha mantenido muy estable a lo largo de los últimos meses. La economía es la principal preocupación de las familias mexicanas. En este momento, en octubre. Prácticamente la mitad de los mexicanos consideran este tema como el fundamental, el que más preocupaciones les lleva a sus hogares. En segundo lugar, muy alejado, con un 30%, el tema de la inseguridad como problema de las familias, porque ahorita que revisemos el principal problema del país, vemos que este mes el tema de inseguridad tiene un crecimiento importante, pasa del cuarto lugar al segundo lugar, de hecho superando por algunos puntos al tema económico, que ha sido una creciente constante. El principal problema del país, según esto, 29.5 es corrupción, 25 seguridad, 22 economía. Así es, efectivamente. Entonces, algo está pasando en las calles del país que está preocupando a los mexicanos sobre la inseguridad como principal problema del país. Repito, porque cuando preguntamos cuál es el problema de las familias, nos dicen la economía. Entonces vemos un trinomio, por decirlo de una manera, donde tenemos economía, corrupción y seguridad como los temas de la agenda en la mente de los mexicanos. Bueno, vamos a la aprobación del presidente López Obrador, que se mantiene sin cambio este mes. Pues digamos que ni creció ni bajó, sino todo lo contrario. Entonces, 53. Tiene 53% de aprobación, exactamente el mismo nivel de aprobación que tenía el mes anterior. Es de hecho el quinto mes consecutivo en el cual el presidente supera el 50% de aprobación. Recordaremos que en el primer cuatrimestre del año, el presidente tenía aprobaciones menores a los 50 puntos. Estamos viendo en pantalla 49 en mayo, 47 que fue el punto más bajo en abril. Marzo tuvo 48, abril 47, mayo 49, pero desde junio volvió a ponerse arriba el 50, pero ahí está 51, subió en agosto y ahora septiembre y octubre 53. Así es, y es importante cuando revisamos también el desglose de los estados donde aprueban al presidente. ¿Cuáles son los estados donde es más fuerte el presidente? Prácticamente el sur del país, el sur-sureste. Vemos Oaxaca, que tiene una aprobación del 78, Tabasco con 77, Michoacán 75, Chiapas 74, Nayarit es el único no sureño que está ahí dentro de estos primeros 5. Ese es el bastión López Obradorista. Completa. Oaxaca, Tabasco, Michoacán y Chiapas. Me sorprende Ciudad de México. Ahí está en la tabla del 50%. Exactamente. Ciudad de México tiene un 49% de aprobación del presidente. ¿Y de rechazo? Y los estados donde más mal le va al presidente en su aprobación son en los estados panistas. En Aguascalientes, donde tiene 35.5% de aprobación, Querétaro con 36, Guanajuato con 40, Chihuahua 42, Baja California Sur 44. Que no son malos números en ninguno, ¿eh? No, para nada. Porque si el estado donde tiene la aprobación más baja son Aguascalientes y Querétaro, que ronda el 36%,
pues no le está yendo tan mal al presidente. Así es un número bastante aplaudible para hacer estados donde los gobernadores se están comportando de manera opositora, claramente con distintas actividades, como en el caso de Aguascalientes, vemos que incluso hoy está ahí la alianza federalista, entonces interesante el dato. Bueno, veíamos la aprobación del presidente López Obrador. Si hoy fuera la elección de haberse dado en los 3 últimos días la elección de revocación de mandato, que se quede o que se vaya el presidente López Obrador, pues todavía una mayoría muy consistente completamente pediría que se quedara, 52%. 52% votarían por la permanencia del presidente o la ratificación del mandato, que ahora estos últimos días en Twitter, no sé por qué les está gustando el término ratificación del Más que mandato, revocación. Más que el de revocación. Tenemos un 44.5 que votarían por la salida del presidente. Es un número muy estable respecto a los últimos meses, donde el presidente continúa ganando hoy por hoy esta elección que vamos a vivir en marzo del 2022. Oye, antes de ir al corte, los gobernadores mejor evaluados, pues entra ahí el de Quintana Roo. Sí, pasa del 5º lugar al segundo, tiene un crecimiento importante de 7 puntos el gobernador Carlos Joaquín, pero vemos los nombres que hemos visto a lo largo de los meses: el gobernador Domínguez de Querétaro, Carlos Joaquín de Quintana Roo, Mauricio Vila de Yucatán con 67, Carlos Mendoza Davis de Baja California Sur con 66, Marco Antonio Mena de Tlaxcala con 65. Interesante que de estos 5 gobernadores mejor evaluados, 4 son de extracción panista. Sí, los 4 primeros. Así. Y el quinto es un priista, Marco Antonio Mena de Tlaxcala. Y ahí le sigue muy cerquita la gobernadora de Sonora, en el 6º lugar. Cuando vemos, de hecho, los números por partido político, en los promedios, los gobernantes mejor evaluados son aquellos de PAN MC. Bueno, y rápido, antes del corte, los gobernadores peor evaluados, qué mal le va a Cuauhtémoc Blanco. Solo 17.5 de los morelenses lo respaldan. Sin duda alguna, un reto importante que tiene el gobernador de gobernabilidad en su propio estado. Tenemos en este último lugar al gobernador Cuauhtémoc con 17.5, Silvano Aureoles de Michoacán 26. Ya trae 26, Silvano en algún momento trajo 14. Sí. Y pues no muy bien evaluados, José Ignacio Peralta de Colima con 31%, Alfredo del Mazo del Estado de México 35% y Juan Manuel Carreras de San Luis Potosí 36%, ahora el líder de la CONAGO. Bueno, hacemos una pausa y continuamos revisando la encuesta de México Elige, la encuesta aplicada en Facebook durante octubre. Y seguimos con las movilizaciones en la Ciudad de México y con varios temas más. Volvemos. Bueno, y hablando de López-Gatell, pues sigue bien colocado. Aldo Campuzano, director de México Elige. Estamos difundiendo, revisando la encuesta de México Elige levantada en Facebook desde mediados de la semana del 8 al 11 de octubre, más de 16,000 personas entrevistadas, y entre la aprobación de personajes políticos le va muy bien, le sigue yendo muy bien a Hugo López-Gatell, va cayendo en su aceptación, pero está en 50%, 49.5%. Así es, el personaje político mejor posicionado hoy del país es el canciller Marcelo Ebrard, pero en un segundo lugar, empatados y muy de cerca, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, el subsecretario López-Gatell, el presidente López Obrador. Entonces, sin duda sigue siendo un buen número. Vamos a ver si tiene algún efecto o no sobre el segmento femenil del país, las fotografías de él acompañado de una mujer en un restaurante. ¿Qué fotografías? Circularon unas fotografías, pues yo las vi el sábado en la mañana de un evento que se dio, pues una cena privada, además una cena privada, donde el señor López-Gatell, en su calidad de civil, está acompañado ¿Una cena de privada en
O sea, me refiero a que una cena privada porque no es una cena convocada por ningún gobierno. Es una cena donde él fue a un restaurante en la colonia Roma, o sea, por eso es privado el evento, aunque lo haya hecho en la vía pública. O sea, estaba cenando en un restaurante. Sí, señor. ¿Y qué pasó ahí? Pero no la convocó el secretario de Salud, sí. ¿no? ¿Pero entonces, qué pasó? Pues ahí estaba cenando con su pareja. Estaba dando de besos con su pareja. ¿Y cuál es el problema? No, ningún problema. Preguntaste a qué se refería eso. ¿Pero qué es? ¿Y qué tiene que ver eso? Vamos a ver, porque en Twitter, en Internet, el subsecretario tiene un arrastre importante con las mujeres mexicanas. ¿Ah, sí? Entonces vamos a ver si esto ¿Son esas fotos? Le sumo la esas fotos, sí. Pero además eso es en el exterior de un restaurante. Sí, restaurante en la colonia Roma. ¿Y eso qué circuló en redes sociales? En redes sociales, fin de semana? bastante Pues fuerte. está bien, pero claro, está bien, ¿no? Está en su derecho el subsecretario. Sí. El problema de López-Gatell no es ese. El problema de López-Gatell son casi 85,000 muertos por coronavirus. Y los contagios, que de hecho vamos a ver ahorita en unos minutitos más los resultados de la encuesta sobre el tema del COVID, porque hay datos interesantes y preocupantes, de hecho, también sobre la pandemia. Y para terminar el Nada tema más lo de aprobación de personajes, de personajes políticos, Marcelo Ebrard, el que tiene la mejor aprobación. Así es, y seguía la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, López-Gatell, el presidente, y terminaba esta lista de los primeros lugares la diputada Tatiana Cloutier y la no primera dama, Beatriz Gutiérrez Müller. Pues los 6 son de Morena, gobierno. Círculo los 6, cercano, Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, presidente. doctor López-Gatell, el presidente López Obrador, Tatiana Cloutier y Beatriz Gutiérrez Müller. Así es, sin duda. Y solamente por dar un dato de la oposición, curioso que de las personas de oposición mejor evaluadas estén mujeres de la oposición. Tenemos la senadora Beatriz Paredes, la senadora Xóchitl Gálvez y la diputada presidenta de la Cámara de Diputados, Dulce María Sauri. Interesante que sean mujeres las que están teniendo un mejor posicionamiento entre la oposición. Ojo, con mucha experiencia política. Completamente. No han surgido personajes femeninos de gran arrastre nacional, no han surgido. Así es. Porque ya muy larga carrera, tanto de Beatriz Paredes, de Xóchitl Gálvez y de Dulce María Sauri, de las tres. Privilegiando un poco la experiencia en el lado de la oposición. Y para terminar, antes de entrar al tema de la corrupción y del coronavirus, en cuanto a las preferencias electorales, pues Morena sigue muy adelante. Tú dirás que perdiendo algunos puntos, pero muy, muy adelante del segundo lugar, que es el PAN. Digamos que un número suficiente, importante, con una ventaja considerable sobre el segundo lugar: 37 puntos Morena, 21.5 Acción Nacional, 9 puntos el PRI, la Opción Independiente 7 puntos, Partido de Trabajo 3, Movimiento Ciudadano 2.5. Interesante también cuando vemos esta información por estados. Hay 4 estados con una muy clara ventaja del Partido Acción Nacional rumbo a la Diputación Federal, que son Aguascalientes, Chihuahua, Guanajuato y Querétaro. Hay 4 estados que están competidos entre Morena y la oposición, que son Baja California Sur, San Luis, Tlaxcala y Yucatán, y el resto una ventaja muy clara del partido en el poder sobre el resto de los contendientes. 20 y tantos estados. Así es van a ser para Morena. Así es. Y digo, en este momento faltan 9 meses, 8 meses para las elecciones. Y ahí complementar, hicimos una pregunta a los mexicanos: ¿qué creen que es lo que sería mejor para el país en estas elecciones del 2021 de la Cámara de Diputados? 42% de los mexicanos piensa que lo mejor es que Morena tenga la mayoría en la Cámara de Diputados. 39% dice que la oposición tenga la mayoría, y un 19% dice que tengan el mismo número de diputados el partido oficial, Morena con sus aliados, y la otra mitad que la tenga la oposición. Y solamente dejar un saborcito de la elección del 24, se mide por primera vez en la encuesta a Santiago Nieto, de la UIF, como
posible aspirante presidencial. ¿Cómo le va? Y no le va nada mal, tiene 14 puntos de preferencias contra un lugar? 15 de Claudia Sheinbaum, 20 de Tatiana Cloutier y 29 de Marcelo Ebrard. No, pues de hecho, bien. Supera al subsecretario López-Gatell, que tiene 10 puntos. Santiago Nieto, una sorpresa, y por supuesto la aparición de Anaya lo coloca hoy como el claro favorito para ser el candidato del PAN a la presidencia. Muy arriba con de Javier 47 Corral. Puntos. Y luego viene Javier Corral con 16 puntos. Buen dato ese. Oye, vamos rápido antes de la pausa con el tema de la corrupción y el coronavirus. En el gobierno del presidente López Obrador hay corrupción. 64% de los entrevistados piensan que sí. 2/3 partes de los mexicanos creen que sí hay corrupción en el gobierno del presidente López Obrador, pese a las mañaneras. Así es, y solamente un 25% de los mexicanos opina que no hay corrupción en el gobierno. Esto es el voto duro del presidente que lo ve completamente limpio de todo pecado de corrupción. Las personas con mayor índice de corrupción, según los encuestados usuarios de Facebook en nuestro estudio de México Elige, son Emilio Lozoya, el extitular de 93%. 93%, el expresidente Enrique Peña Nieto con 90%, el expresidente Carlos Salinas con un 89%, el expresidente Vicente Fox un poco más separado, pero con 77.5%, y el único morenista que aparece en estos primeros lugares, Manuel Bartlett, con 75.4%. ¿Cuánto trae el presidente López Obrador ahí? El presidente López Obrador tiene 47.5. Algo importante, un dato interesante es, en el mes de agosto el presidente tenía un 60% de los mexicanos que decían que el presidente era poco o nada corrupto. Cuando llega el escándalo, el video de su hermano, esa percepción pasa al 46%. Y hoy el presidente tiene un 52% que dice que es poco o nada corrupto y un 48% que dicen que es algo o mucho corrupto. Quiere decir que este video, este escándalo de su hermano, le pegó una manchita que hasta el momento no se ha podido quitar del todo el presidente López Obrador. Bueno, compras del gobierno para atender el coronavirus en 49%, en la mitad de las compras hay corrupción o precios inflados. Así es, y por el otro lado tenemos un 38% de los mexicanos que consideran que han sido transparentes, con precios justos, y hay también un 14% por ahí que nos dice, sí, son con precios justos, pero hay empresas favoritas a las cuales el gobierno les está dando la mano. Y este dato, casos de coronavirus reportados, 2/3 partes de los mexicanos, 67%, consideran que hay más casos de los que se reportan. Así es, una desconfianza importante sobre la cifra oficial. Solamente un 23% considera que es la cantidad real, y de hecho hicimos una pregunta, si en lo personal han dado positivo con el coronavirus, y un 9% de la población dice haber tenido ya un positivo de COVID-19, pero apenas es contra el 0.9% que maneja la cifra oficial. Bueno, la actuación del gobierno frente al coronavirus, insuficiente, 47%. El presidente López Obrador ha manejado bien la crisis de coronavirus. Mal, pésimo, 49%, excelente, bueno, 42%, pues no le va tan mal al presidente. Sí, así es. Regresamos, sí, todavía casi la mitad de los mexicanos piensan que lo he hecho bien frente al coronavirus. Hacemos una pausa, volvemos. Por cierto, me llama mucho la atención la pregunta, México Elige, las manifestaciones contra López Obrador, anti-AMLO en el Zócalo. 59% de los entrevistados dicen que están en su derecho. Así es. 59%. Y un 37% que dice que hay otras maneras. Y un dato importante, este 37% que dice que hay otras maneras de expresarse, son los simpatizantes del presidente, son los simpatizantes de Morena. Precisamente ellos que durante años se han expresado a través de manifestaciones y plantones. Entonces, hay, digamos, al parecer un cambio
de opinión entre los simpatizantes del presidente, que antes decían están bien, son válidas, y hoy dicen no, hay mejores maneras para expresarse. Bueno, 59% que están en su derecho. El INE le negó el registro de México Libre y otros, hizo bien, 67%, dura cifra esta. Uy. Sin duda, 67% dicen que hizo bien, entre porque no cumplieron con los requisitos, o bien porque, según los mexicanos, hay ya muchos partidos políticos en el país, y tenemos un 17.5% que dice que hizo mal porque estos partidos sí cumplieron todos los requisitos, y le sumamos los mexicanos que opinan que hizo mal el INE al negar el registro porque faltan partidos políticos en el país, tenemos un dato de 21 puntos. Bueno, y a ver esta, atención para la gente de Morena. Es una encuesta en Facebook. Se hizo pues, prácticamente los mismos días en que se levantó la encuesta que hoy los tiene enfrentados y peleados. Esta encuesta donde quedaron empatados Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo. Bueno, Porfirio ganó por nada. .05. Bueno, hace la misma pregunta México Elige, y ahí en Facebook Mario Delgado tiene 34% de las preferencias contra 27% de Porfirio, le gana por 7 puntos. Si es de haber sido ese el resultado de la encuesta abierta a la población, la que aplicaron 3 casas encuestadoras la semana pasada, Mario Delgado habría arrasado. Así Pero es. esto es Facebook. Este es Facebook, con la salvedad de que este resultado es exclusivamente entre aquellas personas que se declararon simpatizantes y militantes de Morena. Dato importante también, Yeidkol le va bastante mejor que en las encuestas oficiales que está levantando el INE. Y dato importante también. Tiene 25%. El resultado sería Mario Delgado 34%, Porfirio 27%, Yeidkol Polevsky 25%. Así es. Interesante que hicimos un ejercicio considerando a Gibran y a Tolini, que les dieron saque en la primera vuelta. Fuera. Y tampoco les va tan mal. Y por supuesto, en la pregunta de secretaria general es muy claro, muy claro y muy consistente que los morenistas, simpatizantes y militantes prefieren a Citlali Hernández. La que va a ser. Oye, a ver, de una vez pongan la pregunta completa, la pregunta de la consulta que va a tener lugar quizá el primer domingo de agosto, quizá el mismo día de las elecciones, la de la controversia de la Suprema Corte. Puedes leer completa la pregunta y ya tenemos el resultado. Con este resultado, pues ya brínquense la consulta. Y la hicimos con puntos y comas, tal cual lo decidió la Suprema Corte. Venga el resultado. Dice, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Agarro aire después de leer todo esto. Y como ya lo habíamos adelantado en meses previos con una pregunta similar, 70% de acuerdo, 30% desacuerdo. A mí lo que me llama la atención, yo habría pensado que el acuerdo iba a ser más alto de 70%. Pues digamos que hay un segmento ya de la población que empieza a decir, uno, ¿para qué gastamos el dinero en una consulta que el resultado ya lo sabemos? Y dos, pues, que mejor hagan la justicia desde ya, ¿para qué esperan hacer una consulta y popular? Yo agregaría un 3%. Hay un 30% de la población de que venga, sea lo que venga del gobierno, va a estar mal y van a votar en contra. Sin Así duda. como ha habido desde la elección del 2006 un 30% consistente en favor del presidente López Obrador, del observadorismo, de esas propuestas de rechazo a todo lo que planteara el gobierno de Felipe Calderón o de Enrique Peña Nieto, se empieza a marcar un 30% que haga lo que haga, diga lo que diga el gobierno de López Obrador, van a estar en contra. Así es, de hecho hicimos una pregunta a las personas que dice que no votarían o que posiblemente votarían, pero no están seguros de votar por Morena, y
Les preguntamos, ¿cambiarías de opinión y le darías tu voto a Morena si el presidente López Obrador mete a la cárcel a los expresidentes Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón? Y la respuesta es un 84% no. Les vale gorro. Así es. Bueno, oye, nada más para terminar, el conflicto de agua en Chihuahua, 60% consideran que pues se pondrían del lado de los productores. Así es. 60%, ojo. 60% de los mexicanos dicen que primero México debe asegurarse de tener agua suficiente para los mexicanos. Un 35% que dice que México debe cumplir con el acuerdo que tiene con Estados Unidos y enviarles agua. Y de nueva cuenta, dato interesante, ese 35% que quiere cumplir con el acuerdo son los simpatizantes de Morena sí, y del presidente. ¿Por qué no nos vengan con que ahora hay un 35% de los mexicanos muy preocupados de que el país debe cumplir un acuerdo con Estados Unidos? Son los simpatizantes que si el presidente dice que tenemos que enviar agua, tenemos que enviar agua. Bueno, finalmente, y para cerrar, la gente, como lo anticipábamos desde hace varios meses, está ya mucho más preocupada por la situación económica que por la sanitaria. Sin duda. Regresando al tema de coronavirus, 6-4 la proporción, Aldo. Así es, y de hecho, este 60% de la economía contra el 40% de la crisis sanitaria es muy similar también a la proporción que pide que se abran ya todos los negocios y tengamos el 60% de los mexicanos opinan esto. Y dato importante, también es precisamente esta crisis económica, cuando preguntamos muy particular sobre las crisis económica y sanitaria, donde no le va tan bien al presidente comparado con la crisis de salud. En la crisis de salud dicen, bueno, ahí más o menos la lleva, y en la crisis económica dicen, más o menos la lleva, pero un poquito menos. Oye, y abrir todos los negocios o mantener el aislamiento, 64.5, 2/3 partes de los mexicanos que tienen acceso a Facebook están por ya que se abran todos los negocios, desde luego con medidas sanitarias. 2 de cada 3 mexicanos quieren que se abra la economía. Una tercera parte siguen opinando que hay que mantener cuarentena y aislamiento. Así es, totalmente. Y de hecho, dato importante también, solamente un estado de la República tiene una peor aprobación del manejo de la crisis del COVID comparado con el presidente. Recordemos que el presidente tiene un 50% de aprobación en el manejo de la crisis, y solamente el estado de Morelos tiene una aprobación de 43%. El resto de los estados, el resto de las 31 entidades, están por arriba del 50% en su aprobación del manejo de la crisis. Pues muchas gracias, Aldo. Buenísima la encuesta de octubre de México Elige, la encuesta aplicada en Facebook, levantada en Facebook. 16,412 mexicanos mayores de 18 años. La encuesta se levantó entre el 8 y el 11 de octubre, es decir, entre jueves y domingo. Jueves, viernes, sábado, domingo, calentitos. Aquí están los resultados. La encuesta, desde luego, trae más preguntas. La pueden consultar en nuestro sitio web mexicoelige.com, también en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, México Elige. Y nos vemos en noviembre. En noviembre. Los primeros días de noviembre. Por aquí estará Sergio Zaragoza y yo vendré por mi aguinaldo en diciembre. Eso. Bueno. Oye, ya para ese entonces sabremos quién ganó la elección de Estados Unidos. Así es. Cuando estén aplicando la encuesta. Vamos a ver qué opinan los mexicanos sobre ello también. Bueno. Gracias, Aldo. Encantado. Muchas gracias.